Buenas de nuevo. Disculpad los que estabais esperando en la conexión online, que nos hemos retrasado unos minutillos. Vamos a dar comienzo ahora mismo a la última mesa de la jornada, la mesa que tiene que ver con recursos humanos y gobierno corporativo y que está enfocada en el tema de diligencia de vida y el desafío de una nueva visión de la flexibilidad como factor de la competitividad. Para empezar, vamos a contar con la ponencia técnica de Lara Vivas, socia de Quatre Casas, y luego daremos paso a la mesa de debate. Gracias. Muy bien, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Nos hace mucha ilusión porque cuando nos sentamos a tener esta idea de crear el People for ESG, y estábamos ahí, Miwi, Alberto, Guillermo, y decíamos que pensamos que tenía interés, pues parece que tiene todavía más interés del que nosotros anticipábamos. Os voy a contar en 10 minutos y para eso voy a hacer literalmente un carrusel deportivo, preguntas y respuestas en algún tema, lo que os quiero transmitir hoy, y que tiene 3 ideas. La primera es que en el marco normativo de la cadena de suministro, que es de lo que vamos a hablar hoy, y un poco sobre la flexibilidad, porque tenemos este tema híbrido, resulta que la semana pasada han pasado 3 cosas muy importantes en este mes de febrero, así que he rehecho la ponencia para poder traeros cosas y que al menos de esto saquéis una cuestión formativa de qué es lo que uno tiene que saber cuando está en este mundo. Resulta que la semana pasada se publicaron una propuesta de directiva de la Unión Europea en materia de diligencia de vida en cadena de suministro, ni más ni menos, que hacía meses que esperábamos. En el mes a mitad de febrero se publicó un anteproyecto de ley española de protección de derechos humanos, de la sostenibilidad y la diligencia de vida en las actividades empresariales y transnacionales. Ahí va un título que está en este momento en consulta pública, creo que termina hoy el periodo de consulta pública. Y además la semana pasada salió el informe final de taxonomía social del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles. Así que imaginaos, ¿no?, un jurista, vosotros sois de recursos humanos, un jurista que le dice ni en 10 minutos vas a tener que abordar esta cuestión. Bueno, lo que os quería contar en 3 ideas y que voy a tratar de resumir mucho es, en primer lugar, una idea. Hemos pasado de soft law a hard law. Esto, para esos nombrecillos que decimos, significa que hemos pasado de recomendaciones y políticas a normas positivas, a cosas que ya son obligatorias en algunos países. Segundo, es que hemos pasado de un escenario abstracto y lejano a un entorno mucho más concreto y mucho más cercano en el tiempo, por la publicación de estas normas que ahora os he contado. Y el tercero, que hay un rol preponderante de recursos humanos en la materia de cadena de suministros. Y eso es así porque los motivos por los que se empieza a hablar de esta materia tienen que ver con el impacto en los trabajadores. Y todos recordáis Rana Plaza y otras grandes desgracias que han tenido que ver con la seguridad. Para hacer esto, voy a intentar daros 2 o 3 cosas que, como os las enviaremos, pienso que os van a ser muy útiles. En primer lugar, os voy a presentar este cuadrito, Dios mediante, ahí va. Este cuadrito, que no es de elaboración propia, nos lo ha proporcionado la European Coalition for Corporate Justice, que es una organización que hace un cierto lobby en Bruselas y que ha intervenido en la redacción de la Directiva de Diligencia de Vida, y que lo que muestra son todos estos banderitas con países, falta la de Japón, que se ha incorporado recientemente, y trata de resumir los principales aspectos de las normas que se han propuesto o que a día de hoy están en vigor en materia de diligencia de vida. Este cuadro aborda de lo que estamos hablando hoy en materia de cumplimiento de derechos humanos y de medio ambiente. Lo que están abordando estas distintas normas son de qué manera se deben vigilar en algunos casos, y la ley francesa, fijaos que se llama la ley de vigilancia, y en otros casos los medios que hay que poner a disposición para tratar de evitar daños a las personas o a las cosas o al medio ambiente en materia de sostenibilidad. Todo eso está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, evidentemente, pero tomando a la empresa como el actor más importante para hacer realidad estos objetivos.
Como veis, lo que tratamos de hacer en esta ponencia y que luego debatiremos pues, con Arantxa, con Luis, con Antonio, con José, es de qué manera podemos hacer realidad el cumplimiento de estas normas en la cadena de suministro. Y oye, me encanta haber escuchado, ¿no? Le escuchábamos a Carmen, que parece que todo esto ya casi lo tienen hecho. Oye, muy bien, o sea, hay muchas cosas, ya tenéis media directiva cumplida para cuando entre en vigor. Voy a pasar entonces ahora a explicaros rápidamente, no me entretengo en el cuadro porque no tendría suficiente tiempo, a tratar rápidamente algunas cosas de la directiva, por los que no hayáis tenido tiempo desde la semana pasada para leeros esta propuesta de directiva, unos aspectos clave. Os decía, voy a hacer carrusel deportivo. Os voy a plantear 6 preguntas y 6 respuestas para que tengáis al menos una introducción. De nuevo, si esto me lo permite, que no lo veo tan claro. Ahí va. 6 preguntas y 6 respuestas que irán muy deprisa. Lo primero, esta propuesta de directiva, y es propuesta de directiva, por lo tanto le queda un tiempo de tramitación ante el Parlamento Europeo, luego se tiene que aprobar, luego hay unos plazos para la adopción de esta ley, pero ¿de qué va esta propuesta de directiva? ¿Qué persigue? Pues pretende perseguir dar respuesta a las inquietudes de los consumidores que no quieren consumir productos que se hayan fabricado con vulneración de derechos humanos o con vulneración de derechos al medio ambiente. Esto es lo que persigue esta directiva. Quiere dar ese marco y decir, no, en la Unión Europea vamos a vigilar este tema. Segundo, quiere asegurar que el mercado de la Unión Europea, acabáis de ver todo este montón de normas, tenga una regulación que sea más o menos parecida, o en este caso que tenga una base igual para todos los países. Y tercero, quiere fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable en la cadena de suministro. Una cuestión de que se pongan los medios, y hablo de medios, no de resultados, de medios. Nadie puede evitar un accidente, como hablamos antes también en materia de seguridad, pero poner los medios para evitarlos. ¿A qué empresas afecta? Pues algunas de las que están aquí, porque esta propuesta de directiva afecta en primer lugar a las empresas de más de 500 trabajadores, más de 150 millones de euros de volumen neto de negocios en todo el mundo. Hay un segundo tier, ¿no? Un grupo 2. Ese grupo 2 son empresas de más de 250 trabajadores que, no alcanzando los 150 millones de euros netos de volumen de negocios, alcancen 40 millones de volumen de negocios. Y estén en sectores específicos. Los que tengáis un poco referencia de las normas que ya se han publicado en la Unión Europea sobre estas cuestiones de sostenibilidad, tendréis quizás también en la cabeza que hay algunas directrices acerca del sector textil, algunos sobre agricultura y algunos sobre minería. En especial, estas 3 materias ya están tratadas. Bueno, pues si se está en uno de los sectores que se considera que tienen mayor riesgo, también se va a tener que aplicar esta directiva. Pero, ojo, también los subcontratistas, no los contratis y los contra todos, los contratistas, subcontratistas, el upstream y el downstream también tienen que estar afectados. Las pymes en principio no están afectadas, pero ojo, porque si uno está en relaciones comerciales con una empresa que sí lo cumple, seguramente va a tener que vigilar el cumplimiento de estas normas. ¿Qué obligaciones tenemos de diligencia debida? Y de nuevo, muy deprisa. La primera, la integración de la diligencia debida en las políticas corporativas. Y oye, os hemos escuchado a Carlos, a Javier, a Silvia, todos hablar de cultura, todos hablar de cómo esto tiene que integrarse realmente en el negocio. Esto es lo que está persiguiendo la directiva y pone medios y obligaciones específicas para esto. En segundo lugar, la identificación de los impactos negativos que puede tener la actividad, potenciales o reales, tanto en materia de derechos humanos como en materia de medio ambiente. Y esta identificación de impactos no solo de la empresa, sino de toda la cadena. En tercer lugar, la prevención, mitigación y eliminación de estos riesgos. Si son riesgos potenciales, obviamente pues hay que prepararse para que no pasen. Si son riesgos ya existentes, se tienen que minorar o eliminar por completo. Y habrá obligaciones de hacer en esta materia. En cuarto lugar, la monitorización y revisión de las medidas adoptadas. No vale con ponerlo en el papel, ¿no? El código ético es precioso, hablábamos antes del gap entre el código ético y lo que de verdad está sucediendo. Bueno, pues el código ético está muy bien, pero hay que monitorizar y vigilar qué es lo que está sucediendo. En cuarto lugar, la creación de canales de denuncia. Oye, pues si alguien ve que algo está pasando, tendrá que poder levantar la mano y en un sistema de whistleblowing o de queja o de reporte decir que algo está pasando y que eso se tramite de alguna manera. Y en sexto lugar,
Cuestiones de publicidad y transparencia, y las empresas que ya estáis en este momento sujetas a la necesidad de reporte de información no financiera, habrá que incluir eso con más detalle. Las que no, deberán publicar en su página web esta información acerca de la diligencia debida y sus propuestas. En esta materia de transparencia, estas serían una de las cuestiones. Una a destacar, y además abre un poco lo que vamos a hablar después en la mesa, es que se fomenta que haya participación de los stakeholders, de los interesados y de terceros independientes en la identificación de los impactos. No lo dice muy específicamente, pero ¿no? Los sindicatos, los trabajadores, o sea, ¿quién más va a poder hacer parte de este análisis? Y hay que tener políticas corporativas, dicen los deberes de transparencia, en materia de medio ambiente y derechos humanos. Por eso, oye, de nuevo, qué bien escuchar hablar de esto antes de que llegue la propuesta de directiva o la ley española. Y hay obligaciones de comprobación del cumplimiento de la directiva por parte de las empresas y en la cadena de valor. O sea, se va a obligar a poner cláusulas contractuales concretas que haya que establecer en la cadena de subcontratación. Va a haber que estar también a un detalle de la redacción de los contratos. ¿Qué consecuencias podría conllevar? Pues se van a prever sanciones administrativas, pero es que se van a prever, evidentemente ya hay reclamaciones de daños, los que estéis un poco al corriente de este mundillo jurídico, que ya sé que es apasionante, todos queréis pasar al mundo jurídico, pues habréis escuchado sobre el caso Shell, el caso Vedanta, hay una serie de decisiones ya existentes en las que se articulan medidas de responsabilidad civil y esto puede ser mucho, mucho, mucho dinero. Puede haber limitación a ayudas públicas, puede haber limitación a la financiación, y esto tiene que ver con la taxonomía social que os decía al principio. Ya vamos a saber qué es lo que hay que medir para poder alcanzar estos objetivos o para poder rankear bien en sostenibilidad social. Y puede haber pues, rupturas de contratos porque precisamente alguien no esté cumpliendo. Obviamente el impacto reputacional lo doy por hecho porque parece que todos estamos ya concienciados, al menos en este foro, de que esto es muy importante y que tiene un impacto real en el mercado y en la sociedad. Y la pregunta del siglo, ¿no? ¿Cómo afecta esto a las relaciones laborales? Bueno, pues va a haber que tomar en consideración medidas de información y consulta con representación de los trabajadores y con sindicatos, de las empresas afectadas y de la cadena de valor. Y ahí tenemos un reto porque cada uno parece que represente a los suyos, ¿no? Y bueno, ya hablaremos de esto después. Habrá que crear políticas de empresa y periódica actualización de estas políticas. Y la norma ya habla de anual y, oye, de nuevo, qué bien. Oye, antes hemos hablado de esta periodicidad anual o cuando cambien cosas. Pero también se habla en esta directiva de la remuneración de la dirección. Y nos decía antes José Ángel, ¿no? O sea, precisamente estamos hablando de que la dirección tiene que tener incentivos vinculados a los criterios de sostenibilidad. Y la integración de los principios de sostenibilidad en general en los recursos humanos. Antes decíamos, si cambia el negocio, cambia la organización. Pues si cambia la organización, va a tener que cambiar recursos humanos. Esto, ¿no? La gestión del talento de las personas va a tener que ser necesariamente de otra manera. Hasta aquí, espero que con esto os hayáis llevado por lo menos una introducción, que digáis, no me he leído la ley, que tiene 80 páginas la propuesta de directiva, pero ya sé de qué va. Si os vais con esto, ya habremos hecho algo. Y teníamos otro tema que tratar. Y con esto ya os dejo porque vamos a escuchar a nuestros ponentes enseguida, que es la flexibilidad como factor de competitividad. Este es otro tema muy grande, algunos lo hemos ido hablando, ha ido saliendo, ¿no? Cómo podemos utilizar medios como el teletrabajo para poder alcanzar mejores cuotas de inclusión, lo que a su vez nos lleva, tiene que ver con los factores de sostenibilidad. Pero hay otras. La flexibilidad en la cadena de contratación no solo va de subcontratar en el fin del mundo, ya veremos cómo nos planteamos en la geopolítica actual ese fin del mundo. Y oye, yo creo que en materia, por ejemplo, de agro, pues que haya una guerra en Ucrania afecta necesariamente a muchas cadenas de suministro y, por lo tanto, esto nos ha pasado también durante la pandemia con la crisis de suministros, que las empresas repiensan cómo fabrican. Hay un modelo de negocio que hay que repensar y hay un modelo de negocio que está tirando más del trabajador flexible. Ahora hago este trabajo, luego hago el siguiente, entonces la gig economy va hacia ese camino. Y otra de las grandes cuestiones, que es este soft restructuring, ¿no? Cómo me adapto sin dar golpes en la mesa
a la nueva realidad. Y habéis hablado por ahí del upskilling, ¿no? Habéis estado hablando, creo que era Silvia también, decía, no, es que hay que formar. Pues sí, es que hay que formar, lo decía Laura antes. En fin, habéis ido sacando estas cuestiones que para mí tienen que ver con la flexibilidad como factor. No voy más allá porque he hecho un esfuerzo de concreción con para esta parte más formativa, pero sí que os quiero dejar con estos 3 mensajes que decía al principio. Hemos pasado de soft law a hard law, estamos pasando de soft law a hard law. Por lo tanto, no vale con diseñar, pues mi modelo de sostenibilidad va a ser así. Hay que empezar a pensar que hay normas que fijan algunos criterios y, por lo tanto, habrá que estar un poquito a ellos y el que se quiera anticipar, oye, pues ya los puede ir viendo y puede ir diseñando en ese sentido. Pasamos de algo abstracto y lejano a algo mucho más concreto y que está mucho más cerca. La norma francesa está en vigor, la norma alemana se ha publicado y entra en vigor el año que viene y todas las empresas que sean clientes o proveedores de esas alemanas van a tener que cumplir con la ley alemana. La directiva probablemente se va a aprobar durante el año que viene. Esto significa que seguramente estará aplicándose dentro de 2. Parece muy lejos 2, pero hasta hace un mes lo veíamos a 5 o 6 años vista. Y 3, hay un rol preponderante de recursos humanos. Cuando hablamos de cadena de suministro, estamos hablando sobre todo de qué pasa con el trabajo en las distintas etapas de la cadena de valor. Y no digo con eso que no sea importante el medio ambiente, yo creo que la concienciación del cambio climático es evidente y, por lo tanto, que hay muchas cuestiones de medio ambiente que son también muy importantes. Y las hemos estado hablando, además, en la primera mesa, cómo se toman acciones de medio ambiente. Pero el detonante de que hablemos de la cadena de suministro y la Anti-Slavery Law de Reino Unido desde 2015, la reforma, tiene que ver con los eventos que han impactado en las personas que estaban en esa cadena de suministro y, por lo tanto, tiene que ver con los derechos laborales, que son derechos humanos en gran medida. Es complejo, como decíais al principio, ¿no? Como decía Valentín, es técnicamente complejo, pero oye, no estáis solos, tenemos leyes nuevas y personas que os van a poder ayudar con eso. Pasamos entonces a esta ponencia. Bueno, ahora vamos a dar lugar a la última mesa de debate que va a moderar Alberto Andreu. Podéis pasar, por favor, presidente de DIRSE. Y va a estar compuesta por 4 personas. Arantxa Díaz Lladó, directora de sostenibilidad de Twinco Capital. Luis Blas, director de Recursos Humanos de Tabacalera. Antonio Lasaga, director de Recursos Humanos de Airbus. Y José Varela, responsable de digitalización de UGT. Os dejo en buenas manos. Muchas gracias, Miwi. Bueno, la verdad es que Lara, en términos taurinos, nos ha dejado el toro en suerte. Ya sé que ahora hablar de toros está como políticamente incorrecto, pero creo que es una buena manera de decirlo. Nos ha dejado el toro en suerte, ¿no? Ha dado un primer y un último titular, que era este. Hemos pasado del soft law al hard law. Es decir, hemos pasado al wishful thinking, del wishful thinking al esto hay que hacerlo. En términos de este campo del mundo en el que nos movemos, hemos pasado de tener que hacer actividades para que la gente crea y tenga fe, a hacer otras actividades para que la gente cumpla y mida, lo cual es un cambio sustantivo. Una anécdota, en el año 2000 yo tuve la suerte de empezar a trabajar en esto y recuerdo que la COE montó una reunión con diferentes compañías que trabajábamos en el campo de la sostenibilidad, en aquel momento RSC. Y recuerdo que hubo un señor que levantó la mano y habló y dijo: yo solo soy responsable de mi objeto social ante mis accionistas. Esta fue su reflexión, Milton Friedman a tope. Y a algunos le dijimos, hombre, este mundo está cambiando y puedes hacer varias cosas, quedarte en tu casa y ver cómo pasa la manifestación, ponerte a la cabeza de la manifestación o sencillamente ir siguiendo a ver por dónde va. Tú decides. Pero este mundo estaba cambiando en el año 2000. Hoy hablar de economía de stakeholders es una cosa que es muy evidente, ¿no? Entonces, un poco para ver este tema que hoy justo nos ocupa al hilo del soft law y al hilo del hard law, especialmente en el mundo de la cadena de suministros, lo que vamos a organizarnos es la mesa de la siguiente manera. Voy a formular una primera pregunta a todos, a modo de titular, casi minuto y resultado, como diría en el fútbol, y tomo el ejemplo de Lara, y luego vamos a ir un poco haciendo una pequeña diálogo con cada uno de vosotros, ¿no? Así que primera pregunta, porque hoy el tema de cadena de suministro es verdad que requiere un rol muy importante en el área de recursos humanos, pero yo os pregunto a vosotros, ¿no? ¿Qué papel ha jugado el área de recursos humanos en la gestión de la cadena de suministros hasta hoy?
y qué papel debiera jugar. Quizás las respuestas son distintas porque tenemos dos compañías, tenemos otra startup y luego tenemos el representante de UGT como sindicato. Si queréis, empiezo por vosotros dos como representantes de recursos humanos de empresa y luego voy por Arantxa y por José. Venga, darle. Bueno, yo, antes de nada, daros las gracias por invitarnos, ¿no? Yo no me gusta mucho hablar de qué papel juega una función, pues yo afortunadamente estoy en una organización donde casi todo ya es transversal y se organiza en base a comités, equipos. O sea, me cuesta ya reconocer el rol de una sola función en un solo tema, ¿no? Entonces, yo es verdad que hace ya mucho tiempo que cadena de suministro evidentemente es una función, pero una función que engloba muchísimas otras subfunciones y donde además está imbuida la propia recursos humanos, ¿no? O sea, nosotros tenemos organizaciones, todas ellas donde trabaja recursos humanos incluida o imbuida. Y luego es que además en temas como los que vamos a hablar durante este ratito, los vemos en comité de dirección y en el consejo. Entonces, no es particularmente importante en una sola función, sino que hemos conseguido, que yo creo que es la aspiración de muchas de las compañías, poder discutirlo al más alto nivel, ¿no? Entonces, si me dices, ¿está en la cadena de suministro, está en la función de compras, que es la pregunta que nos hacen en muchos sitios, ¿no? ¿De compras son los que se dedican a esto? Bueno, evidentemente ellos tienen un peso preponderante, pero nosotros en las organizaciones no solo compra una función, o sea, normalmente compran todas las funciones y lo hacen de determinada forma. Entonces, el rol de los máximos responsables de recursos humanos, de cadena, es en los principios, en las regulaciones de cómo se debe hacer, ¿no? Sí, bueno. Si la pregunta oculta era esa, si compras estaría más predominante y si vosotros tenéis rol con compras, pero lo he hecho un poco más genérico. Bueno, un poco al hilo de lo que ha comentado Luis, ¿no? Es decir, hoy día en las compañías pues ya no hay una adjudicación de un rol concreto a una función concreta. Si a lo mejor el liderar determinadas actividades con la cadena de suministros pueden recaer en el área de compras, pero hay muchas actividades en ese proceso de interacción con la cadena de suministro que afectan a muchas otras funciones. Y recursos humanos es una de ellas, no solo recursos humanos, está sostenibilidad, está la propia dirección, etcétera, etcétera, ¿no? La forma de trabajar que tenemos en Airbus es una forma muy integrada en el cual, pues, para determinados asuntos concretos, pues se crean equipos multifuncionales en los cuales pues, hay una persona de compras, otra persona de recursos humanos, otra persona de finanzas, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese ámbito, pues cada uno juega el papel que le corresponde. Compras juega el papel pues, de interacción o de realizar lo que es la transacción o la contratación, pero funciones como legal, funciones como recursos humanos tienen un papel crucial en el ámbito de… vale. Tiene una función muy importante pues en el ámbito de interlocución, en el ámbito de mediación frente a potenciales conflictos que se pueden producir, y tenemos algunos recientes. En el ámbito, por ejemplo, de formación, nosotros tenemos unos roles que son de interlocución con la cadena de suministro, con las empresas que prestan servicios, los cuales pues le damos formación específica en materia de derecho laboral, en materia de códigos de conductas para proveedores y luego también en materia de auditorías. Es decir, nosotros, por ejemplo, hacemos auditorías para ver tanto cómo está actuando la compañía con la cual trabajamos, como cómo estamos actuando nosotros frente a esa compañía, ¿no? Con lo cual hay una integración que va mucho más allá del área de compras. Creo que esto de las metodologías ágiles ha roto la cultura del silo, ¿no? No sé si a ti, Arantxa, te ha pasado como en tu vida anterior y en tu vida de ahora, ¿no? Arantxa y yo hemos coincidido durante muchos años en Telefónica y estaba en este otro lado del área de sostenibilidad trabajando con las áreas de compra. Hemos estado en todos los lados. Sí, hemos estado en todos los lados. Bueno, es interesante. O sea, yo efectivamente hablo con mi experiencia anterior y ahora lo veo un poco desde fuera, ¿no? Entonces yo creo que en la línea de lo que decís, o sea, yo creo que efectivamente sí que es una función que tiene muchas áreas tienen responsabilidad, ¿no? Entonces tienes el área de negocio, que obviamente tiene un interés, pero tienes las áreas de finanzas, tienes el área de compras y tienes recursos humanos. Pero el tema, yo creo, fíjate, que a día de hoy todavía
y eso lo digo ya ahora mi parte más externa, yo creo que todavía se trabaja mucho en silos, que es lo que decimos, o sea, cada uno tiene sus incentivos muy claros, ¿no? Y muchas veces son contradictorios con los incentivos del área al lado. Y yo creo que el área de recursos humanos, que efectivamente cada día está más involucrada, pero creo que queda todavía un camino enorme por recorrer, porque la realidad es que está involucrada en funciones concretas, a lo mejor pues, temas de formación o en el diseño de políticas, en temas más de conflicto y demás, pero creo que es que tiene que estar, es un área fundamental, al final es gestión del capital humano y la cadena de suministro al final es muchas veces es la clave al final, la que tiene relación directa con los clientes, la que asegura que haya producto. Entonces yo creo que la involucración de recursos humanos tiene que ser muy superior a la que hay a día de hoy y no ya en funciones concretas, sino a lo largo de toda la gestión, de todo el sistema de gestión. Pregunta la podríamos formular de otra manera. Es, desde el punto de vista de los sindicatos, ¿con quién más habláis? Si con las áreas de recursos humanos o con las áreas de compras o con las áreas de sostenibilidad. No sé si es una manera de plantear la pregunta de manera distinta. La pregunta es muy adecuada y ¿sabes por qué? Porque seguramente en la respuesta tendremos la razón de este frenesí regulatorio y legislativo. Claro. Nosotros sí creemos que en las últimas 2 o 3 décadas el peso de los recursos humanos a la hora de analizar y valorar la cadena de suministro ha descendido paulatinamente. De hecho, ha habido una ola masiva en la cual las áreas de negocio y específicamente las áreas financieras han tenido un peso mucho más importante a la hora de tomar las decisiones. Entonces, ahí lo que se impone habitualmente y casi por una evolución natural es el coste. Claro. Y a partir de que el coste se lleva hasta un extremo, ocurren cosas, pues como desgraciadamente se ha apuntado a través de Lara, pues... El Rana Plaza, por ejemplo. Claro. ¿Esto a qué nos lleva? Al cortoplacismo y a que la reputación de las empresas se vea laminada. Aquí realmente lo importante es que intentemos transmitir que hay un cambio de paradigma. Claro. Y por lo tanto los recursos humanos y las personas especializadas en recursos humanos desde una visión global y transversal, que creo que esa es la clave, se tienen que poner por encima. Es decir, bueno, aquí tenemos unos compromisos que vamos a tener que cumplir, pero son unos compromisos de derechos humanos. ¿Por qué? Y acabo ya. Cuando esos compromisos de derechos humanos se laminan, al final lo que acaba ocurriendo es que cuando tenemos esa idea de trabajo indigno, accidentes laborales y un grave efecto devastador sobre las personas. Bueno, pues echa un poco la toma de posición sobre este planteamiento que en última instancia yo creo que es el incremento del rol de las áreas de personas en toda esta función, bien a través de metodologías agile o transversales, bien a través de lo que fuere. Yo creo que vamos a ir un poco preguntando a cada uno de vosotros, ¿no? Permitidme que empiece con Arantxa, ¿no? Arantxa es directora de sostenibilidad de una startup que se llama Twinco, que de alguna forma actúa entre la mediación entre un cliente que quiere comprar productos y servicios y un proveedor, un fabricante en allá cualquier sitio del mundo que los produce. Y su mediación, déjame que haga yo la venta de la compañía si ya no la haces tú, la mediación de alguna forma es doble. Por una parte hacen la financiación y por otra parte hace el screening de los proveedores. Por eso nos pareció muy interesante ver lo que vosotros estabais haciendo. Si este es el modelo de negocio, evidentemente hay una cosa que vosotros estáis haciendo que es el screening de los proveedores, una especie de checklist de cosas que hacéis para entender el riesgo ESG. Y la primera pregunta un poco, Arantxa, sería esta: si nos puedes abrir el algoritmo que utilizáis para describirnos cuáles son los riesgos típicos no financieros que analizáis en cada operación con un proveedor y con su cliente. Así que nada, te pido que le des doble clic al algoritmo y nos lo cuentes. Bueno, abrirlo del todo no. Bueno, hombre, abre lo que puedas. Pero sí contar lo que hacemos. Sé generosa. Sí que es interesante, ¿verdad? Porque es un tema bastante complejo. O sea, al final nosotros lo que tenemos que medir es básicamente el riesgo de que un proveedor entregue o no su mercancía, ¿no? Y funcione para un comprador, ¿no? Entonces ahí y ahí tenemos una serie de parámetros con los que medimos. Pero si lo pensamos, nosotros lo que buscamos al final es medir, lo que buscamos son relaciones comerciales estables con proveedores estables. Y cuando hablamos de sostenibilidad, lo que hablamos es precisamente de relaciones a largo plazo. Claro. Entonces, tenía todo el sentido que a los parámetros que ya estábamos midiendo, como el riesgo de desempeño, vamos a decir, en una transacción, incorporáramos también criterios de sostenibilidad, ¿vale? Entonces dices, bueno, pues vamos a criterios de sostenibilidad del proveedor. Lo que pasa es que tampoco es suficiente, porque lo decías tú muy bien, muchas veces los proveedores funcionan de una forma porque a lo mejor el comprador
tiene una política en la que le está estrangulando. Entonces, lo que estamos incorporando es una visión que va no solo del riesgo de proveedor, sino lo que queremos ver es el riesgo de la transacción. Entonces, ahí incorporas, obviamente, temas que tienen que ver con el proveedor, incorporas temas que tienen que ver con el comprador y luego incluso temas que tienen que ver con el producto. No es lo mismo unas transacciones que tienen que ver con, me lo invento, pantalones de algodón que con el sector alimentario, con productos de chocolate, me lo invento. Tienes unos riesgos que son distintos. Y luego incluso también con riesgos más, vas a decir, básicos, que serían pues, el país del que proviene. No es lo mismo tratar con proveedores que están en Pakistán o proveedores que están en Turquía o locales. Ahí incorporamos también algo que tiene que ver con el transporte, con lo cual al final lo que estamos mirando tenemos una visión como más completa de lo que es el riesgo de la transacción, incorporando criterios de sostenibilidad que nos permiten valorar el riesgo a largo plazo de que ese proveedor y ese comprador, esa relación comercial se mantenga. Para hacer esta valoración nos has abierto poco el algoritmo, déjame que te diga, yo quería ser un poco más cotilla. Es tan complejo luego lo que hay que meter. Vale, pues luego no lo enseñas, pero déjame, no te hago la repregunta, no me pondré en plan Ana Pastor, pero hago un poco el análisis de riesgos y un poco dando más doble clic. ¿Qué estándares o metodologías utilizáis para medir los riesgos? No sé si tenéis algún tipo de indicadores o lo que fuera. Ábreme un poco más el algoritmo. Bueno, es que es muy complejo. Lo que pasa es que es tan complejo además que nos tenemos que bajar al sector y no ya solo al sector, sino al producto, ¿no? Entonces, lo que tenemos obviamente que primero que determinar es la materialidad, o sea, qué temas son clave para qué sectores y para qué transacciones, ¿no? Entonces, ahí pues tiramos desde las guías de la OCDE hasta tiramos de SASB, tiramos de todo lo que podemos, porque además esta es una de las complejidades. Ojalá tuviéramos una matriz de información que podríamos incorporar a nuestro algoritmo de forma totalmente ordenada, pero a día de hoy en sostenibilidad no lo hay. Lo que hay es un mare magnum de estándares, de rankings, de gente que está midiendo a proveedores las transacciones, al comprador. O sea, tienes de todo. Entonces, lo que estamos es construyendo pues, una caja mágica, como diríamos, ¿no? En la que estamos incorporando distintas piezas poco a poco, ¿no? Entonces, es interesante porque lo que tratamos es medir, por una parte, la exposición al riesgo, vamos a decir, que depende de muchos factores, pero también no solo la exposición, porque podríamos estar incluso, vamos a decir, penalizando a algún proveedor respecto a otro, sino además la gestión del riesgo, ¿no? Entonces, hay una parte exposición y gestión. Luego, por otra parte, otro tema interesante es que muchas veces dentro de ese mare magnum de estándares y rankings y demás, lo que tratamos es de incorporar también una visión vamos a decir, de inside out, lo que está contando, ¿no? La empresa que está gestionando, cómo está gestionando sus riesgos de sostenibilidad en temas concretos. Pero claro, eso es lo que está contando la empresa, ya sea comprador o proveedor. Tenemos que tener también una visión externa, ¿no? Entonces, también estamos buscando la forma para incorporar ese outside-in information, que al final lo que te da es algo, bueno, yo creo que el complemento de las dos cosas te permite entender con mucha mayor precisión. La parte externa, entiendo, viene por los rankings, viene por determinadas evaluaciones que pueden hacer determinados inversores. Pero hay una parte que tiene mucho que ver con el riesgo reputacional, que es un poco más intangible, ¿no? Entonces, si es del riesgo reputacional, me gustaría un poco que nos dijeras, ya para cerrar un poco más la apertura del algoritmo, todo lo que me dejes, que es cuáles son las fuentes de análisis para analizar el riesgo reputacional. Porque la parte financiera es clara, la parte de los índices es clara, la parte de los indicadores, ¿no? Pero la parte reputacional, ¿dónde está? Es importantísimo y, de hecho, a mí la parte reputacional me interesa porque realmente es lo que me da ese outside-in information. O sea, al final, el riesgo reputacional es un riesgo en sí mismo que puede determinar que una empresa pierda la licencia social para operar, ¿no? Entonces, realmente es un riesgo puro que yo tengo que incorporar como riesgo puro. Pero además me da información sobre qué temas se está hablando, sobre qué. Entonces, ahí lo que estamos buscando, y no lo podemos hacer todo, buscamos colaboraciones externas. Y hay herramientas muy interesantes. De hecho, estamos valorando unas y otras porque todas, no existe la piedra filosofal todavía, pero sí que tienes pues, empresas que te hacen un análisis vamos a decir, como de la información y te lo ordena pública que existe. Además, tiene que ser en distintas lenguas, o sea, que es bastante complejo, pero que te lo dan con bastante intensidad. Y no solo eso, sino también información pública e información no tan pública, ¿no? Muchas veces hay riesgos que surgen que no los puedes detectar. O sea, una búsqueda en Google no te lo va a encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser, y ahí es donde estamos buscando, pues bueno, y estamos ya en varias cosas tratando de buscar esas colaboraciones que nos permitan entender realmente cuál es el riesgo reputacional asociado a un riesgo real de perder la licencia para operar.
Ahí está lo público y lo no público. Lo no público, por regla general, está en la dark web casi Bueno. siempre. Así que nada. Bueno, pues muchas gracias, Alancha, por abrirnos el algoritmo todo lo que has podido, ¿vale? Pero seguiremos siendo más insistentes. Déjame que vaya ahora un poco, Luis, contigo, ¿no? Porque la verdad es que la diligencia de vida, vosotros en Tabacalera la lleváis trabajando bastante tiempo, ¿no? Y especialmente en aquellos países donde se produce la hoja de tabaco, ¿no? Y en algunos de los países donde se produce la hoja de tabaco hay diferentes regímenes y eso tiene una traducción, ¿no? Entonces, me interesa un poco que entendamos cuál es vuestra cadena de valor, porque entendiendo vuestra cadena de valor vemos qué hacéis vosotros en Tabacalera y cuál es vuestro aspecto de tu cadena de suministro, ¿no? Así que, ¿nos la podrías explicar para ver dónde aplica la diligencia de vida en toda vuestra cadena de valor? Bueno, En lo que se pueda, en minuto y medio. No, eso te iba a decir. Digo, si Carrusel Deportivo lo hace... Carrusel Deportivo lo hace deprisa. Explicar la cadena de valores de una compañía que fundamentalmente es agrícola y manufacturera, ¿no? O sea, yo, por dar 4 o 5 pinceladas de qué es ahora mismo a lo que nos dedicamos, evidentemente es el mismo producto desde hace más de 200 años, ¿no? O sea que hemos evolucionado e innovado en otro tipo de cosas, pero nuestro producto en esencia sigue siendo un producto natural y evidentemente que se extrae de una planta. Si los que no lo sepáis, Tabacalera lo que hace es básicamente todo el mundo de cigarros premium. Los cigarros premium se basan básicamente en el cultivo de una planta que se seca y después de varios procesos de fermentación natural, como el vino, se enrollan y están listos para consumo después de añejar, no tiene nada más. Eso, que parece sencillo de explicar, tiene 3 grandes complicaciones. La primera, que la planta le pasa un poco parecido al vino. La que nosotros buscamos o la que nosotros nos da la característica del producto que nosotros comercializamos se da en determinadas y muy concretas localizaciones. O sea, nosotros, desde hace, afortunadamente, casi 300, 400 años, seguimos trabajando con zonas donde es original la planta del tabaco, que son básicamente toda la zona del Caribe. Es donde tenemos la mayoría de nuestros empleados, la mayoría de nuestras operaciones preindustriales, desde el cultivo hasta la fabricación. De hecho, la cadena de valor, la parte más importante, que es toda la parte preindustrial o industrial, está focalizada básicamente el 80% en el continente americano y concretamente en la parte de Centroamérica o Latinoamérica. Después viene una operación quizá pues, más habitual a lo que tienen empresas de consumo, ¿no? Pues es toda evidentemente el empaquetado y la distribución, comercialización en todo el mundo. Pero nosotros hace muchísimo tiempo, cuando dices diligencia de vida, claro, nosotros hace muchísimo tiempo que sí o sí fabricamos y cultivamos en los mismos sitios, ¿no? Entonces, no hemos deslocalizado, por contradecir algo de lo que ha dicho algún compañero de la mesa, no hemos tenido que deslocalizar por costes, sino que nosotros sí o sí teníamos la localización de la industrialización en esas zonas porque es donde, prácticamente los únicos sitios donde conseguimos cultivar las variedades que nosotros usamos. Entonces, eso implica dos grandes riesgos, ¿no? por hacer ahora mismo o centrar un poco el tema. Evidentemente, el mundo no es como nosotros lo vemos en Europa. O sea, y desgraciadamente pues lo estamos viendo esta última semana. El mundo no se rige por las normas que nosotros establecemos solo en la Unión Europea, desgraciadamente. O sea, nosotros o las compañías que operamos desde esta parte del mundo nos gustaría pensar que todo el mundo cree en nuestra forma de trabajar, vivir o desarrollarnos, pero desgraciadamente, y en esto te doy toda la razón, no es así. Y si te quieres asegurar que eres sostenible a largo plazo y sostenible, yo siempre que lo explico en otras mesas, lo digo, no es solo un tema medioambiental. Afortunadamente se ha incorporado el medio ambiente en el discurso de la sostenibilidad. Sostenibilidad es hacer de un negocio una vocación de permanencia. O sea, no todas las compañías podrán decir, nosotros a mucha honra podemos seguir diciendo que somos empresas centenarias, ¿no? Eso quiere decir que hemos ido adaptando nuestra forma de hacer o nuestra forma de desarrollar a los tiempos y las formas en que se nos ha ido requiriendo. Entonces, a mí el principal de los pilares cuando uno hablaba de ESG, a mí me parece que se perdió mucha importancia en la parte de gobierno corporativo, que es donde, para mí, es de lo más macro a lo más micro. Ahí es donde está el corazón de lo macro, donde uno decide a qué se quiere dedicar, cómo se quiere dedicar y cómo y dónde se va a dedicar. Entonces,
en muchos de los países las normas no están tan avanzadas o no están al nivel que a nosotros nos gustaría que estuvieran. Entonces, las compañías sí que tenemos un papel tremendamente importante en elevar el nivel de exigencia de lo que cada uno de los operadores en los sitios exige, hace o hace exigir a sus colaboradores, porque, por daros algún ejemplo, ¿no? República Dominicana, que es seguramente uno de los primeros exportadores de tabaco, la República Dominicana tiene casi 120.000 personas trabajando en el campo, solo en el tabaco. Y tiene una regulación que es, evidentemente, la de República Dominicana, muy avanzada para lo que es el cono del Caribe. Pero hay que operar en condiciones de país, ¿no? Entonces, yo sí que creo que tenemos un papel mucho más importante de lo que en otros ámbitos se ha dado las empresas privadas en establecer un mínimo o, sobre todo, un estándar mucho, en algunas ocasiones, muy elevado o mucho más elevado al estándar local con el que operan los países. Fíjate, de alguna forma ya ha respondido la siguiente pregunta que tenía, ¿no? Que, bueno, en concreto, especialmente con los países productores de hoja, en muchos de ellos hay un tema básico, por ejemplo, de derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis gestionando este tema? Porque hay algunos países, China, por ejemplo, donde no permite que los empleados, que la empresa en China habla, por ejemplo, o cree un curso de derechos humanos. Esto en China pasa. No sé si a vosotros en algunos países os habéis encontrado con una cosa parecida. Bueno, yo creo que esto es las compañías que operamos en todo el mundo o que tenemos presencia en sitios mucho, yo diría, más remotos, ¿no? O sea, yo cuando digo que el mundo no acaba en Europa es que el mundo evidentemente es globalizado y no todo el mundo o todos los países siguen el mismo régimen de cosas. Hay determinadas agendas que muchos países han decidido no firmar, no adherirse, y hay organismos internacionales en que hay países que no están adheridos. Entonces, es tremendamente complicado operar con modelo o con nuestra vocación de cómo se deben hacer las cosas y ayudarles, y ese es el trabajo nuestro, es más de educación y de pedagogía de por qué se hacen y de qué manera se deben hacer las cosas. Y siempre con un foco que yo digo de generación de valor y de generación de valor para todos los sitios donde operamos. Evidentemente, donde nosotros conseguimos establecer operaciones de manera sostenible, genera riqueza para todos los actores que participan en la actividad. Entonces, a lo que decías de hay países más o menos complejos, bueno, hay países que tienen determinada regulación que es muy distinta a la que conocemos nosotros en los países europeos o occidentales, ¿no? Pero yo creo que lo que opera bastante bien es los básicos de derechos humanos y de ética en los negocios, ¿no? Que es en los que nosotros no nos separamos. O sea, hay determinadas básicas o reglas básicas que nosotros operamos en todos los sitios y hacemos operar en los sitios que nosotros operamos. Pero yo mentiría si dices, cuando alguien decía, ¿tienes un código de conducta y te has quedado tranquilo? Yo no. O sea, no duermo con eso tranquilo. Porque, desgraciadamente, un código de conducta que hace seguramente 30 o 40 años que lo tenemos establecido, firmado por proveedores, no es suficiente para asegurar que las condiciones con las que operas están al nivel que a ti te gustaría que estuvieran. Vale, pues yo creo que un poco ya para cerrar, que yo creo que nos lo has comentado, ¿no? Tu coordinación con el área de compras en este tema, antes lo has comentado, vía comités o lo que fuera, muy titular, minuto, resultado. Bueno, yo porque no haya males entendidos, evidentemente cada función tiene un objetivo. Lo que digo es que normalmente funciona muy bien cuando elevas los temas, ¿no? Y nosotros es verdad que discutimos temas de sostenibilidad y temas evidentemente de cadena de valor, porque es que nosotros sí o sí nuestro negocio depende de que haya producto. O sea, no somos una empresa de servicios, somos una empresa de producto. Entonces, sin el producto nosotros tenemos una crisis de negocio tremenda, ¿no? Entonces, asegurar un flujo de tabaco, de agricultura sostenible, es básico para que nosotros podamos disponer de producto, ¿no? Entonces, no es que la función de compra sea más o menos importante que en otras organizaciones, que no lo sé, es que en la nuestra toda la parte preindustrial es prácticamente la primera en importancia dentro de la compañía, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Luis. Voy, si te parece, contigo, Antonio, un poco desde Airbus, ¿no? Tu perspectiva desde Airbus. Bueno, vuestra industria yo creo que ha sido una de las que se ha visto más afectada por la pandemia, ¿no? Y pues, sobre todo por la situación macroeconómica actual, ¿no? Y en este sentido, también vinculado a diligencia de vida de cadena de suministro, me gustaría preguntarte cómo estáis gestionando el impacto de la pandemia desde el área de recursos humanos, tanto en vuestra plantilla propia, con toda la cadena de suministros que entiendo tiene una compañía como Airbus.
Porque al sector del turismo del aéreo yo creo que os ha afectado mucho. ¿Cómo lo habéis estado haciendo, Antonio? Bueno, es cierto, es decir, nosotros, de alguna manera, cuando íbamos en velocidad de crucero, por utilizar un término aeronáutico, pues de buena primera tuvimos un fallo de sistema y casi que nos vamos a pique, ¿no? Es decir, de un día para otro, pues todo el sistema de tráfico aéreo colapsó. Y obviamente, pues en primer lugar, lo que se puso en tela de juicio fue la propia sostenibilidad de nuestros clientes, sostenibilidad financiera. Claro. Y hasta qué punto iban a ser capaces de mantener pues una línea de vida financiera y con capacidad de compra de nuestros productos o de cumplir los compromisos que tenían adquiridos. Porque estos señores, para los que no sepan, venden aviones. O sea, esto es relevante. Airbus vende aviones. Corrígeme si me equivoco. Es así, ¿no? Efectivamente. Entre otras cosas. Vale. También cohetes, satélites, en fin, Vale. helicópteros. Vale. Ahora de los cohetes hablamos después, pero venga. Bueno, entonces, de un día para otro nos impactó y le impactó a toda la cadena de suministro. Nosotros tenemos un sistema industrial enormemente complejo, es decir, hacer un avión requiere de la empresa que los ensambla, en este caso, que somos nosotros, pero de muchísimas empresas por detrás, pero no por una cuestión de costes o por una cuestión de deslocalización, sino por una cuestión de propia capacidad de una empresa o de un determinado país de desarrollar un producto y de ensamblar un producto y de entregarlo. Y por eso pues tenemos el sistema industrial que tenemos con varios países que producen las partes y se ensamblan en distintos países, ¿no? Con lo cual, nuestra dependencia de la cadena de suministro es total. La dedicación que ha habido por parte de la compañía en apoyar, en soportar a la cadena de suministro durante esta situación de crisis ha sido muy alta. Al margen de que, obviamente, hay decisiones que las compañías terceras, que son compañías autónomas, algunas tan grandes como la nuestra, tienen que tomar decisiones de cara a su supervivencia o a su sostenibilidad en ese caso, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho por parte de Airbus? Bueno, en Airbus nosotros nos enfrentamos a un proceso de reestructuración de unas 1.500 posiciones aproximadamente y hoy día pues podemos decir con orgullo que junto con el trabajo que hemos hecho con organizaciones sindicales, con la dirección de la compañía y con los empleados, pues hemos gestionado esa reestructuración sin que una sola persona se haya ido de manera forzosa de la compañía. Y todo ello a través de una mezcla de medidas, pues como han podido ser salidas voluntarias de aquellos señores que voluntariamente se han querido marchar, señores, señoras, a través de herramientas de flexibilidad interna, como pueden ser movilidades entre centros. No todas las divisiones de Airbus se han visto igualmente afectadas que la de aviación comercial. Movilidades a posiciones donde sí que había necesidades, movilidades a otros centros, con procesos también en los cuales hemos realizado, pues creo que hemos hecho 3 o 4 ERTEs y actualmente tenemos uno en vigor que lo vamos a tener que renovar, como todos sabéis, pero bueno, en el cual pues bueno, estamos hibernando, por así decirlo, nuestras capacidades. ¿Todo eso por qué se hace? Pues se hace fundamentalmente por una mera cuestión también de sostenibilidad. Es decir, nosotros somos una empresa muy especializada, con una necesidad de unos perfiles altamente cualificados, en los cuales se hace una inversión en materia de formación, en materia de desarrollo extremadamente alta y no podemos desprendernos de esas competencias. Claro. Es crucial para nuestra supervivencia. Justo te quería preguntar de los perfiles, porque ahora se habla mucho de la digitalización, se habla mucho de la gig economy, se habla mucho de este tipo de cosas, ¿no? Pero vuestro sector es un sector muy tecnológico y muy dependiente de perfiles cada vez más tecnológicos. ¿Cómo estáis gestionando esta búsqueda de perfiles y, de alguna forma, si los estáis incorporando propio, lo hacéis a través de las diferentes compañías con las que estáis trabajando en vuestra cadena de suministro? Permíteme que acabe la parte anterior y ahora vuelvo a la parte de perfiles. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Nosotros, como empresa tractora, fundamentalmente aquí en España, sí que hemos tomado un papel de responsabilidad por el sector y hemos intermediado, hemos mediado en algunos casos de conflicto, hemos influenciado potenciales soluciones que en terceras empresas podían ser factibles, ¿no? Y en algunos casos pues se ha implantado, en otros casos no, ¿no? Pero sí que también, por ejemplo, en distintas interacciones que hemos tenido con organismos públicos, con el propio Gobierno de España, sí que hemos pedido apoyo para empresas del sector. Y, por ejemplo, se lanzó un aerofondo de unos 100 millones de euros para mantener esa empresa, porque es vital para nosotros, es vital para ellos, y también para las empresas clientes, ¿no? Entonces, ahí sí que hay un papel de responsabilidad, de liderazgo de Airbus como empresa tractora del sector, que yo creo que entra dentro de ese concepto de dirigencia de vida más allá de códigos de conducta
conducta y demás. Volviendo a los perfiles. Nosotros tenemos una mezcolanza de distintas fórmulas de interactuar con perfiles, ¿no? En algunos casos, obviamente, pues vamos al mercado para nutrirnos de talento que necesitamos en la organización, pero también hacemos evolucionar a compañías que trabajan con nosotros a través del requerimiento de determinados servicios que pueden ser más cualificados incluso que los que tenemos que desarrollar en interno. Porque probablemente, y así es en algunos casos, su capacidad y su competencia en un ámbito concreto sea mayor que la nuestra. Claro. ¿Vale? También realizamos funciones en las cuales incorporamos a personas en modo proyecto y no solo directamente, sino a través de plataformas de emprendimiento en las cuales pues, sacamos del ámbito de la compañía resoluciones de determinados problemas o ejecuciones de determinados proyectos que requieren de un grado de especialización o incluso en algunos casos de un grado de agilidad y de rapidez que en muchos casos no podemos dar en empresas pues, tan grandes como la nuestra, ¿no? Con lo cual, es una mezcla de ir directamente a buscar talento, por otro lado, contar con empresas súper especializadas en muchos casos y, por otro lado, hacer unas soluciones Fijaros híbridas. Por que así decirlo. es interesante ver los dos niveles de perfil. En Tabacalera estamos hablando de un tipo de negocio, un tipo de producto y un tipo de trabajador. En Airbus es otro tipo de negocio, otro tipo de perfil y otro tipo diferente, que yo creo que es interesante. Y ya para terminar un poco contigo, Antonio, también deprisa, ¿no? En este momento, ¿cómo estáis haciendo la coordinación con las áreas de compras y las áreas de sostenibilidad? Si lo estáis haciendo, entiendo que sí, en recursos humanos. Bueno, lo hemos comentado un poco antes, ¿no? Pero tenemos equipos de trabajo multifuncional. Es decir, ahora, pues cuando tenemos un determinado problema con alguna compañía que presta servicios o que nos provee de alguna serie de bienes, pues sí que, sobre todo en materia de talento, en materia social, en materia laboral, sí que participamos, ¿no? Y participamos, pues hemos tenido, probablemente todos acordáis todos recordáis el conflicto que hubo con la huelga del sector del metal. Eso a nosotros no nos afectó directamente, pero sí indirectamente, claro. Porque muchas de las empresas proveedoras. Entonces, nosotros hemos tenido canales de comunicación abiertos, pues con las distintas partes del conflicto, claro, para mediar y solucionar el conflicto, ¿no? Esa es una forma de... Es la manera de trabajar más allá de los hilos. Pues muchas gracias, Antonio. Vamos ahora con José Valera, que es el responsable de digitalización de UGT, que yo creo que muchas veces cuando hablamos desde el punto de vista de recursos humanos, no incluir a los sindicatos en los debates creo que es una enorme pérdida de oportunidad. Cuando empezamos a trabajar en la jornada, hablando con Guillermo, hablando con Lara, hablando conmigo, y dijimos, nos gustaría mucho que estuviera un sindicato, así que te agradecemos mucho que hayas venido al panel, ¿no? Entonces, me gustaría un poco ver contigo, desde el punto de vista de los sindicatos y a nivel internacional, casi todos los sindicatos estáis organizados y representados en la ILO, en la Organización Internacional del Trabajo, y en este tema en concreto a través de UNI, ¿no? Y en el tema de los cadenas de suministros y las cadenas de suministro perdón, la diligencia de vida, ¿a qué está prestando especial atención un sindicato? ¿Cuál es el rol que jugáis en los acuerdos marcos? O sea, si tuvierais que abrir la caja negra al algoritmo, aquello en lo que más detalle presentáis. Yo creo que estamos más agradecidos nosotros de estar aquí que vosotros de nuestra presencia. Aquí yo creo que lo primero es si se nos identifica como stakeholders, como personas, como elementos o organizaciones que necesitamos estar para... Ya ves que nosotros sí. Sí, por supuesto. Ese es el primer paso. Pero además hay que verlo desde dos aproximaciones. Es decir, podemos ser socios, pero podemos ayudar a este proceso. ¿Por qué? Porque, como bien has apuntado, somos organizaciones internacionales que podemos llevar hasta el final de la cadena de suministro a través de las asociaciones que tenemos con sindicatos en todo el mundo, la capacidad de decirte desde un punto de vista externo, oye, aquí está pasando esto. Pero también desde el punto de vista, si queréis verlo, más negativo. ¿En qué sentido? En el que si se nos excluye, al final, imaginaros lo que puede representar para una compañía que no incluye a los sindicatos dentro de su due diligence y de repente hacemos destapar una cuestión que afecta directamente a la reputación de la compañía. ¿Vale? Esa es la primera parte. La segunda sería oye, a la hora de presentarnos estos procesos, estos códigos de conducta, ¿se nos hace para que seamos convidados de piedra? ¿O se nos invita a participar de una forma activa? Y con esto no quiero decir que eso nos tenga que hacer en caso de todo, pero sí a que estemos colaborando realmente. Por ejemplo, una de las cosas que solemos hacer, y para nosotros es un buen indicador, es ¿esta compañía está cartografiando realmente toda la cadena de valor? Claro. ¿O se queda justo en un borde muy interesado porque no quiere ir más allá?
Es decir, si al final la compañía se desnuda, se hace un striptease y es capaz de compartirlo con honestidad con nosotros. Fíjate que al hilo de esto, de esta colaboración, ¿no? Me interesa mucho desde el punto de vista vuestro, cuando una empresa gestiona de manera responsable y sostenible su cadena de suministros y especialmente poniendo foco en los derechos humanos, ¿cuáles son las cosas que más miráis? Casi es la pregunta del algoritmo, solo que con el derecho humano desde vuestra óptica como sindicato. Lo primero que intentamos ver es, ¿hay transparencia en todo el proceso? Es decir, se nos está contando todo y cuando preguntamos se nos oculta información. Eso es una de las principales cuestiones. Otra es, si esta empresa se lo cree, lo primero que tiene que hacer es estos objetivos llevarlos a todas las líneas de negocio y a todos los departamentos de la empresa. Claro. Es decir, tiene que existir una transversalidad. Pero además con otro mensaje, un poco como lo he dicho antes, de palo y zanahoria. Es decir, oiga, mire, esta empresa se lo cree, no es algo que es de otra persona y a vosotros no os influye. Y entonces os voy a poner dentro de los objetivos de cada línea de negocio el cumplimiento de ciertas métricas. Esta es otra parte, la métrica. No podemos hablar de cuestiones generalistas como tenemos que cumplir, alcanzar, no. Vamos a poner métricas, claro. Vamos a poner puntos de control y, sobre todo, vamos a intentar evitar una cierta sensación de laxitud con esto. Es decir, que la empresa se lo toma en serio, nos implica y cuando nosotros le decimos aquí está pasando algo, la empresa nos responde diciendo vamos a investigarlo de forma conjunta. Transparencia, transversalidad y métricas. Esas serían las tres cosas que me has dicho. Y cierro un poco para terminar. Es muy interesante porque como tú eres el responsable de digitalización en el sindicato, me gustaría hablar contigo de las plataformas digitales. Porque hoy, al hilo de las plataformas digitales, yo creo que hay un foco grande y puesto sobre todo los temas de diligencia debida, ¿no? Y la pregunta en concreto que te hago es si se pueden mantener los modelos de relaciones laborales del siglo XX a un modelo económico del siglo XXI donde ha cambiado radicalmente el modelo de creación de valor y especialmente con las cadenas, con las plataformas digitales. Los modelos pueden cambiar, lo que no deben cambiar son los derechos mínimos y la intención de que sigan creciendo. Y hablo obviamente de derechos humanos en general y en particular de derechos de las personas trabajadoras. A veces yo creo que nos olvidamos cuando hablamos de plataformas y tenemos una cierta fascinación con la tecnología que nos olvidamos cuál es el el origen primigenio de la innovación, que es mejorar el bienestar humano. Y si nosotros estamos empezando a integrar tecnologías de cualquier tipo, pero especialmente digitales, y eso no repercute en un aumento del bienestar humano, nos estamos equivocando. Y ese es el gran debate. Es decir, ¿tiene sentido y futuro un cambio de modelo en el cual esa innovación tecnológica, esa innovación digital, acabe perjudicando a las personas? Claramente no. Bueno, pues tenía una última pregunta de cierre. Si Miguel me deja con una palabra, os la formulo. O sea, pregunta igual a, y con eso cerraríamos. La pregunta sería, de todas las cosas que hemos dicho, de alguna forma, ¿cuál sería la clave para que una compañía gestione de manera óptima la cadena de suministro? Una palabra. Empiezo por ti, si te parece. Esto es un poco atraco. Bueno, para mí, en una palabra, sería credibilidad. ¿Antonio? Corresponsabilidad. ¿Arancha? Incentivos. ¿José? Interlocución. Interlocución. Bueno, pues aquí nos sale el titular. Cuando esto hemos terminado, os agradezco mucho a vosotros en el panel, agradezco mucho a los que estáis en casa y creo, amigo, que te toca a ti ahora hacer algo más. Gracias.